Una monja joven escribe una carta para divulgar un secreto que ha mantenido desde la infancia. Pero el Vaticano teme que el contenido explosivo de esa carta pueda conmocionar al mundo y la mantiene oculta por casi 50 años. ¿Es que acaso nos advirtieron hace casi 100 años que si no cambiábamos nuestro modo de vida, estaríamos perdidos? Si así fue, ¿quién escuchó tal advertencia? ¿Y quién la hizo? Durante cientos de años, los profetas de todo el mundo han predicho el fin de nuestros días. Más de uno afirma que el apocalipsis llegará muy pronto. A esta convergencia teórica entre las profecías del día del juicio final y los acontecimientos de la actualidad se le conoce como efecto Nostradamus. ¿Cómo comenzará el final? 1917. A las afueras del pueblo de Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirman haber tenido visiones de la Virgen María. Según la leyenda, la aparición les reveló 3 secretos enigmáticos sobre el oscuro futuro de la humanidad. Envuelta en misterio durante 83 años, la última parte de la profecía pudo haber predicho el cataclismo final. Una tercera guerra mundial nuclear en nuestro tiempo. Hubo mucha especulación acerca de este secreto. ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué no lo revelan? ¿Hablará del final del mundo? Este secreto tenía que ver con cosas tan devastadoras que sería el fin del mundo así como lo conocemos hoy. Estudiaremos si los 3 secretos de Fátima están relacionados con acontecimientos reales en nuestro turbulento pasado. Y si la tercera y última profecía describe un mundo futuro ardiendo en las llamas de una tercera guerra mundial. Si otras profecías convergen con esta teoría, podría ser evidencia del efecto Nostradamus. Primavera de 1917. Mientras continúa la Primera Guerra Mundial, derramamiento de sangre, enfermedades y muerte abruman a Europa. En estos tiempos oscuros surgen informes sobre un mensaje, enviado quizás por un mensajero de Dios. La gente sabía que ahí había pasado algo sobrenatural. El 13 de mayo, Lucía Santos, de 10 años de edad, y sus primos más pequeños, Jacinta y Francisco Marto, iban caminando por la pradera. Según su historia, de repente una luz los dejó ciegos. Ante ellos apareció una figura celestial sobre una nube. Lucía recuerda que era una mujer con una capa blanca más brillante que el sol. Ellos le preguntaron, ¿quién eres? Y ella dijo, soy Nuestra Señora. ¿Y de dónde vienes? Pues vengo del cielo. Y entonces, ¿qué quieres? Quiero que vengan aquí los 13 de cada mes. Y así, desde mayo a octubre, siempre el día 13 de cada mes, Nuestra Señora les dio un mensaje importante. Según los creyentes, en el corazón de este mensaje yacía la advertencia de que la humanidad había hecho enfadar a Dios con su vida pecaminosa y el castigo era la guerra y la aniquilación. Los 3 niños estaban convencidos de que si regresaban a la pradera los días 13 de cada mes, María prometería revelarles cómo la humanidad podría ser redimida. Los niños acordaron regresar para recibir sus instrucciones. De acuerdo a la historia, luego de la primera visita de María, Lucía decidió que mantendrían lo sucedido en secreto. Pero la pequeña Jacinta no pudo contener su emoción. Le contó a su madre y pronto comenzó a correr el rumor. A pesar de las profundas tradiciones religiosas del pueblo, muchos dudaron de la historia de los niños. Una vez que se regó el rumor, la mayoría de la gente simplemente lo descartó y lo tomó como una fantasía infantil. Pero incluso ante una intensa interrogación, los relatos individuales de los niños eran inusualmente consistentes. Cada uno recordaba vivamente cada mínimo detalle del encuentro, algo poco común para niños de tan corta edad. Siempre se mantuvieron fieles a la misma versión de los hechos. Y eso hizo que las personas se preguntaran, ¿por qué estos 3 niños, y a veces amenazados de muerte para que confesaran, habrían de seguir diciendo tal cosa si no era cierto?
Al mes siguiente, varios habitantes del pueblo acompañaron a los niños a la pradera a ver si la Virgen María aparecía tal y como había prometido. Según informes posteriores, algunos fueron para desacreditar a los niños. Muchos otros querían creer de verdad, pero todo lo que vieron fue a los niños entrar en trance durante la supuesta aparición de María. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, aumentaba el interés. La muchedumbre aumentó y cada vez más había más y más creyentes, aun cuando no veían nada. Según los niños, el 13 de julio de 1917, la fecha de la tercera visita registrada, María cumplió su promesa de revelar cómo había pecado la humanidad, cómo podríamos ser redimidos y los horrores que se avecinarían si decidíamos continuar ofendiendo a Dios. Ella supuestamente les dijo a los niños 3 profecías secretas que no debían ser reveladas a nadie hasta su debido momento. Esta revelación esperaría décadas. Pero Lucía sabía que cuando el momento indicado llegara, nadie creería el mensaje a menos que existiese prueba innegable de que venía del cielo. Los niños dijeron a la bienaventurada madre: estamos tratando de hacer que la gente nos crea, pero nos está resultando un poco difícil. Y la bienaventurada madre dijo: el 13 de octubre, alrededor de las 12 del mediodía, haré un milagro para que todos lo vean. Ese mismo día, la fecha de la visita final de la aparición, los informes indican que unas 70.000 personas de todas partes de Portugal, empapadas por la lluvia y sobre campos enlodados, afirman haber presenciado lo que se llegó a conocer como el milagro del sol. Mi abuelo lo describe como que el cielo se abrió y ahí estaba el sol, hermoso con colores maravillosos. Era como un baile. Así es como lo describe, el sol bailaba por todas partes. Algunos pensaron que era el fin del mundo. A lo largo de varios kilómetros, la gente vio este estupendo signo en el cielo. Otras 15.000 personas más lo vieron en la periferia, alrededor de 32 kilómetros en cada dirección. No todos estaban bebiendo. Habría sido necesario algo catastrófico como para que todos experimentaran una histeria colectiva como esa. No hay prueba fotográfica de la supuesta aparición, y la mayoría de los expertos concuerdan en que un sol zigzagueante es sencillamente imposible en cuanto a las leyes físicas del universo. Desde el punto de vista científico, puedo decirte que físicamente eso no sucedió. El Sol no cambió su curso de rotación, no cambió su posición de ningún modo, porque si eso hubiese sucedido, la vida en el planeta Tierra se había extinto inmediatamente. No niego su experiencia. Estoy negando su interpretación de la experiencia. Sin embargo, el Vaticano, la institución católica más importante del mundo, mantiene todavía una posición clara con respecto a los dramáticos acontecimientos que ocurrieron ese lluvioso sábado por la tarde. La Iglesia es extremadamente cuidadosa cuando determina si hay razón o no para creer que una aparición realmente sucedió, y realizan una prueba extremadamente rigurosa para proteger su credibilidad. El milagro del sol que ocurrió el 13 de octubre de 1917 fue un milagro tan grande y presenciado por 70.000 personas que la Iglesia cree que fue obra de la intervención divina. La Iglesia acepta esto como un milagro. Un año después que las apariciones sucedieron, una epidemia de influenza se extendió por Europa. Los 2 niños pastores más pequeños sucumbieron a la enfermedad sin haber dicho una sola palabra de las profecías secretas. Pero la niña más grande, Lucía, sobrevivió y años más tarde entró a un convento. No fue sino hasta sus memorias de 1941 que la hermana Lucía finalmente sintió que era el momento indicado para revelar todo el contenido del llamado primer secreto. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego había demonios y almas de forma humana, como brasas transparentes ardientes.
todo ennegrecido o bronceado, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación. Nuestra Señora estaba diciéndonos que todos encontraremos la muerte y el juicio si llevamos vidas malas y pecaminosas, y si morimos fuera de la gracia de Dios y lo ofendemos, estaremos perdidos. Creo que por esa razón Dios permitió que los pequeños niños vieran el infierno. Según el relato de Lucía, las atemorizantes imágenes del infierno que les fueron reveladas a los niños son sorprendentemente similares a la descripción del infierno que está en el polémico Apocalipsis de la Biblia. Los cobardes y homicidas y deshonestos y hechiceros, su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre. El Apocalipsis termina con la imagen de aquellos que han pecado quemándose en un infierno así, exactamente igual al primer secreto que Fátima presagia. ¿O pudo haber sido el primer secreto sobre la Primera Guerra Mundial? Una guerra que se intensificaba al mismo tiempo en que supuestamente la profecía les era revelada a los niños en 1917. Es posible que estas profecías hayan tenido algo que ver con la matanza que se estaba llevando a cabo durante la Primera Guerra Mundial, donde hubo batallas como la de Verdún o la de Somme, en las que habían grandes proyectiles y gases matando a miles de personas. Según Lucía, María dijo: la guerra que está en curso terminará, pero otra guerra, una mucho más atroz, vendrá, si no se le presta atención a su advertencia contra el ateísmo. ¿Cómo podría estar conectada la profecía de la próxima gran guerra a un tercer secreto mucho más mortal? Muchos católicos fervientes creen que en 1917 una aparición le fue concedida a 3 niños portugueses, los llamados 3 secretos de Fátima. Se dice que estas profecías son para advertir a la humanidad sobre un aterrador fin del mundo si las personas no retoman el camino de la rectitud. Pero, ¿hay algo de cierto en esta historia? Una revisión más de cerca podría dar paso a una posible conexión entre estos secretos y los conflictos actuales. Algunos proponen que hay una correlación directa entre las profecías de María sobre la perdición y el actual conflicto entre las 2 religiones más grandes del mundo. ¿Podría el lugar de las apariciones aportar una pista para esta conexión? Ocurrieron en Fátima, Portugal, y Fátima toma el nombre de la princesa que a su vez había sido llamada igual que la hija más amada de Mohamed. Y Mohamed es el nombre de la persona que dio el origen al Islam, la religión que profesan los musulmanes en la actualidad. Algunos creen que no es una coincidencia que 2 de las figuras femeninas religiosas más importantes, María y Fátima, tengan un papel significativo en esta historia. Los musulmanes le tienen un gran respeto a la bienaventurada madre. Es la única mujer que menciona en el Corán. María, nuestra Madre Celestial, sale más en el Corán que en la Biblia. Así que hay una especie de conexión misteriosa. Los creyentes indican que esta conexión fue la razón por la cual María escogió el pueblo de Fátima para ofrecer sus profecías. María fue a Fátima como muestra de su agradecimiento a los musulmanes por tenerle tanto respeto. ¿Podría estar en las llamadas profecías de Fátima la llave para aliviar la turbulencia que afecta al mundo hoy en día? ¿Y podría ser esta una sucesión de acontecimientos que comenzó durante la primera mitad del siglo XX? Solo la única sobreviviente que fue testigo de la aparición de María tendría las respuestas. 24 años después de afirmar haber sido visitada por la sagrada aparición, Lucía Santos, que vivía como monja en Tui, España, decidió que el mundo por fin estaba listo para escuchar los primeros 2 secretos de Fátima. La tercera y más aterradora de las profecías permanecería oculta por otros 60 años. En 1941 ella comenzó a escribir sus memorias y ahí fue cuando ella reveló todo lo que había sucedido. Primero, había una imagen dantesca de almas quemándose en el infierno, la cual es interpretada por muchos como un mensaje sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial. La guerra va a terminar muy pronto, pero si la gente no deja de ofender a Dios,
Una guerra peor se desatará durante el pontificado de Pío XI. Para algunos, la convergencia de este secreto con los hechos mundiales verdaderos es muy real. La Primera Guerra Mundial sí terminó el año siguiente a la supuesta aparición de María en Fátima. Al igual que en esa época, en 1917, el Papa Pío XI no existía. Solo el tiempo diría si esta predicción se volvería realidad. El Papa durante la época de la visión era Benedicto XV. Así que Nuestra Señora incluso llamó al Papa el Papa Pío XI. Pero había más intriga detrás de la profecía. Lucía recuerda que el oscuro pronóstico de María nos advertía de un presagio misterioso que sería señal del comienzo de una próxima gran guerra. Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabrás que esta es la gran señal que Dios te da para decirte que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes. 25 de enero de 1938. 2 meses después de que Adolf Hitler llevara a cabo una conferencia secreta para revelar sus planes de guerra a sus consejeros más cercanos, una amenazadora serie de patrones de luz iluminaron el cielo en toda Europa. ¿Era esta la señal premonitoria descrita en el segundo secreto o una coincidencia cósmica? Esta espectacular aurora boreal se vio en toda Europa, tanto así que la gente en Suiza podía leer el periódico a las 11 de la noche, sin luz, y esta fue la señal de que Dios estaba a punto de castigar al mundo. Pero la causa de este fenómeno natural tiene una clara explicación científica. No es muy común que una aurora boreal pueda verse a tales latitudes australes, pero en 1938 había máximo solar. Y en máximo solar, estas tormentas solares, patrones de fuertes campos magnéticos en el Sol, interactúan con el campo magnético de la Tierra y causan estas brillantes exposiciones de luz. Algunos creen que la exposición de luz en 1938 parece darle un poco de crédito al mito. Sucedió 47 días después de que Hitler invadiera Austria. Ahora la gente dice que ocurrió en 1938, pero la guerra mundial no empezó sino hasta 1939. Pero de hecho los historiadores dicen que la guerra empezó cuando Hitler situó a sus soldados dentro de Austria y eso sucedió durante el pontificado del Papa Pío XI. El segundo secreto también culmina con otra advertencia. Esta era acerca del fenómeno político y económico que estaba afectando al mundo durante esta época: el comunismo, y su autor, Rusia. Según Lucía, María dijo: Yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si mi petición es atendida, Rusia será convertida y habrá paz. Si no, esta propagará sus errores por el mundo y causará guerras. Varias naciones serán aniquiladas. Una consagración es la acción de encomendarle algo a Dios, un país o una persona o algo que se coloca bajo la protección de Dios o de la bienaventurada Virgen María. Nuestra Señora advirtió que en Rusia un mal comenzaría, el comunismo, y que propagaría sus errores por el mundo. Es a través del comunismo que llegamos a un gobierno sin Dios, porque ellos son ateos. En 1917, la revolución arrasó con Rusia, expulsó a la familia zarista y poco después creó una dictadura comunista, la Unión Soviética. Los que competían por el poder fueron rápidamente eliminados, incluso los líderes religiosos. Ellos destruyeron las iglesias, destruyeron los artículos religiosos, asesinaron a miles de civiles y dijeron: es el poder y la autoridad del gobierno lo que ahora superará a Dios en sus vidas. De hecho, la gente en la Unión Soviética pensó que era el final de los tiempos y ellos pensaron que Lenin era el anticristo porque les dijo que no había Dios, solo el Estado, que aquí estaba Lenin y que él les iba a dar todo lo que necesitaban. Según la historia, estas violaciones contra el cristianismo provocaron otra santa aparición. El 13 de junio de 1929, Nuestra Señora se le apareció a la hermana Lucía y le dijo: ha llegado el momento en el que Dios le pide al Santo Padre, en unión de todos los obispos del mundo entero, la consagración de Rusia y cierto periodo de paz le será otorgado a la humanidad.
Con el destino de la humanidad posiblemente colgando en la balanza, Lucía transmitió su urgente recado al Papa de aquel entonces llamado Pío XI, como había sido predicho. Pero el Papa decidió no acatar la orden. Por alguna razón el Papa creyó en ellos, pero no llevó a cabo la consagración. Y algunos piensan, de hecho incluso la hermana Lucía lo menciona, que este retraso permitió que los males del comunismo se propagaran. La mayoría de los historiadores está en desacuerdo. En cambio, culpan de la propagación del comunismo a la creciente fuerza de la Unión Soviética. Para 1941, la Segunda Guerra Mundial ardía por toda Europa. Millones de personas sufrían bajo el creciente terror del opresivo sistema comunista de la Unión Soviética. Millones más morían en los campos de batalla y de trabajo. En un intento por detener la devastación, el Papa sucesor, Pío XII, procedió a consagrar a Rusia. El Papa Pío XII hizo una primera consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero como Lucía había dicho entonces, no se había hecho tal y como lo había solicitado Nuestra Señora, porque la había hecho el Papa solo y no en unión de todos los obispos del mundo. La orden de María aún sin cumplirse. 2 intentos más de consagración se realizaron en 1952 y 1964, pero según la angustiada hermana Lucía, Dios seguía disgustado y el mundo sufriría por ello. Debido a que la consagración no se llevó a cabo cuando Dios así lo quiso, Rusia propagó sus errores por el mundo entero. Tal y como la aparición de María supuestamente lo había advertido, China se volvió un estado comunista en 1949. Fidel Castro declara comunista a Cuba oficialmente en 1961. A principios de los años 80, casi 1/3 de la población mundial vivía bajo el régimen comunista. Rusia había difundido con éxito el comunismo y el ateísmo. Algunos expertos en la Biblia sugieren que la propagación del comunismo también había sido predicha en el Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 12 versículo 3 se habla de un gran dragón rojo que arrastra a 1/3 parte de las estrellas, y algo que también es interesante es que en la cúspide de su poder el imperio comunista dominaba aproximadamente 1/3 de la población mundial. Pero ¿es esto una clara evidencia de que las múltiples profecías han coincidido con acontecimientos reales y que el segundo secreto puede haber predicho la propagación del comunismo? Mientras tanto, un tercer y mucho más horroroso secreto debía ser divulgado, uno que según los creyentes podría desarrollarse en nuestra era. En 1941, la hermana Lucía escribió los primeros 2 secretos bajo solicitud del obispo de Leiria, Fátima. Y el obispo le dijo a la hermana Lucía más tarde, hay más, sabemos que hay más. Cuando la hermana Lucía enfermó en 1943, el obispo le ordenó escribir el tercer secreto que había ocultado por tantos años. Lucía cumplió, pero el mundo tendría que esperar un poco más. Escribió el secreto y lo selló en un sobre, pidiendo que se abriera solo en 1960 o después de su muerte. ¿Pero por qué 1960? ¿Y cuál es el contenido explosivo que guarda este sobre? Una historia ampliamente creída indica que en 1917 una aparición de la Virgen María se presentó ante 3 niños en el pequeño pueblo portugués de Fátima. Ella compartió con ellos 3 secretos que contenían una serie de oscuras profecías. Para 1960, muchos devotos católicos en el mundo estaban seguros de que las profecías contenidas en los 2 primeros secretos se habían hecho realidad. Pero el tercer secreto y cualquier profecía que pudiera contener seguían siendo un misterio. Igualmente misteriosa era la orden de la hermana Lucía de que el tercer secreto no se revelara hasta 1960, cuando según ella, el mundo pudiera interpretarla apropiadamente. Después de eso, a cada papa subsiguiente se le daba el secreto para que lo leyera en un sobre sellado.
El Papa lo leía y decidía si era el momento o no de revelar el secreto, y casi todos los papas después de eso dijeron, el momento aún no ha llegado. Lo sellaban de nuevo y lo devolvían a los archivos del Vaticano. Muchos se preguntan por qué el Vaticano fue supuestamente en contra del deseo de Lucía de revelar el secreto en 1960. La especulación pública acerca de su contenido fue de un Armagedón nuclear a una profunda escisión en la Iglesia Católica. ...1960... la Guerra Fría en pleno. Estados Unidos estaba en un impasse nuclear con la Unión Soviética. La propagación del comunismo se avecinaba, una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Cuba cayó en manos de rebeldes comunistas, la ideología marxista se afianzó en el hemisferio occidental. Existía esta teoría del efecto dominó que afirmaba que una vez que un país se volvía comunista, caía como un dominó, y entonces otro país se volvería comunista y otro y otro y otro. En respuesta, la CIA planeó la invasión de Bahía de Cochinos para derrocar el régimen cubano de Fidel Castro. El gobierno hará todo lo posible para que no haya estadounidenses involucrados en ninguna acción. Pero este intento de golpe falló. La tensión entre Estados Unidos y el patrocinador de Cuba, la Unión Soviética, aumentó. Aquellos que creían en las profecías de Fátima temieron que la amenaza de una guerra nuclear fuese quizás el tercer secreto de la profecía. Sin embargo, otros sospecharon que el tercer y último secreto se refería específicamente a la Iglesia Católica. Y esto, según algunas personas, podría estar relacionado con las predicciones del místico Nostradamus en el siglo XVI. Nostradamus parece haber escrito sobre el papado en cuartetas, y esto ha intrigado a los académicos desde entonces. Luego de que el puesto haya sido ocupado durante 17 años, 5 cambiarán en términos transcurridos. Entonces uno será electo en tiempos similares, con el que los romanos no estarán muy conformes. El Papa Pío XI, el que aparentemente había sido profetizado en el relato de Lucía del segundo secreto de Fátima, ocupó el trono sagrado durante 17 años, exactamente la cantidad de años mencionada en la predicción de Nostradamus. Y fue durante su pontificado que empezó la Segunda Guerra Mundial. Tal como lo había predicho también el segundo secreto, según Lucía. ¿Podría ser esta una conexión desconocida previa entre los 3 secretos de Fátima y Nostradamus? 5 cambiarán en términos transcurridos. Entonces uno será electo en tiempos similares, con el que los romanos no estarán muy conformes. El quinto papa después de Pío XI fue el Papa Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano en 450 años. Muchos católicos creen que Juan Pablo es el sujeto del tercer secreto de Fátima. El lema del Papa Juan Pablo II era Totus tuus, todo tuyo. Su pontificado fue dedicado a Nuestra Señora. Juan Pablo II dijo, hoy el mensaje de Fátima es más importante que nunca. Pero ¿cuál es el mensaje? Algunos expertos creen que el tercer y último secreto revela la corrupción del Vaticano. Un abandono de los principios de las Escrituras y la desaparición final de la Iglesia Católica. La apostasía es abandonar por completo la verdadera fe católica, lo que pareciera estar sucediendo dentro de la Iglesia Católica y comenzando desde arriba. Pero la Iglesia Católica persevera, lo que significa que es poco probable que esa destrucción sea lo que el Vaticano ha estado ocultando. Esto hace que algunos sospechen que el secreto final de Fátima pueda ser realmente la profecía de un apocalipsis nuclear y nuestra aniquilación definitiva.
Una aparición sagrada. 3 niños pastores y 3 oscuros secretos. Todo supuestamente protegido por la armadura del Vaticano. Estas son las profecías de Fátima. Por más de 80 años, el misterio perdurable del tercer secreto permaneció inexplicable. Esto se debe a que el segundo secreto supuestamente afirmaba que si Rusia no era consagrada, las naciones serían destruidas. Muchos católicos temían que el último secreto contuviera una horrible profecía que predijera una guerra nuclear. Entonces, el 13 de mayo de 2000, durante el 83º aniversario de la primera aparición, el Vaticano anunció al mundo que el tercer secreto sería finalmente revelado. El Vaticano publicó el misterioso contenido de la carta de la hermana Lucía recibido en 1944, que detallaba la profecía final. La primera parte del tercer secreto hablaba de un desastre advertido. Vimos un ángel con una espada en llamas en su mano izquierda. Destellante, lanzaba llamas que parecía que iban a incendiar al mundo, pero se apagaron al chocar contra el esplendor que Nuestra Señora irradiaba hacia él desde su mano derecha. Esto daba la idea de que un terrible fuego abrasaría a la tierra, y cuando el ángel estaba listo para tocar la tierra con su espada en llamas, la bienaventurada madre extendía su mano y evitaba que la espada tocara al mundo. Creo que ella nos salvó de una posible guerra atómica. ¿Esta profecía se refería al futuro o al pasado? Cuando escribió la carta, la hermana Lucía advirtió que no debía ser abierta hasta 1960. ¿Hay alguna conexión entre la fecha y la profecía de la Virgen María sobre la aniquilación del mundo? 17 de abril de 1961. Estados Unidos lanza su fallida invasión de Bahía de Cochinos en la costa sur de Cuba. Este acontecimiento seminal lleva directamente a la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, en el que las más grandes potencias nucleares del mundo se involucraron en un enfrentamiento que tenía el potencial para destruir al mundo que conocemos. Rusia había llevado misiles atómicos a Cuba, muy cerca de la costa, y el presidente John F. Kennedy dijo: de ningún modo, queremos esos misiles fuera de ahí ahora mismo. Y Rusia dijo: eso no va a pasar. Sabíamos que el arma estaba apuntando hacia nuestra cabeza. ¿Será la política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental un ataque por parte de la Unión Soviética a Estados Unidos? Kennedy había dejado muy claro en un discurso televisado que si un misil provenía de Cuba, reaccionaríamos como si hubiese venido de Moscú. Así que si esos misiles hubiesen venido de Cuba, habríamos enviado misiles nucleares a la Unión Soviética y la Unión Soviética habría respondido. Habría sido una aniquilación mundial. Los historiadores creen que las destrezas diplomáticas del presidente John F. Kennedy, casualmente primer y único presidente católico de los Estados Unidos, previnieron un intercambio nuclear catastrófico. Desde los 80 el comunismo ha dado marcha atrás y hoy las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han suavizado considerablemente. La mayoría de los historiadores le atribuye esta cooperación a la caída de la Unión Soviética. Pero los devotos católicos le dan algo de crédito a uno de sus pontífices más queridos, el Papa Juan Pablo II, y su profunda conexión personal con Lucía y el tercer secreto de Fátima. El Papa Juan Pablo II se vio a sí mismo en ese secreto en particular. Como una de las figuras más importantes del Vaticano desde los 60, el Papa pudo haber sabido el secreto durante décadas. Pero solo tras su trascendental revelación pudo ver claramente su conexión con él. El recuerdo de Lucía sobre el tercer secreto continuaba. Un obispo vestido de blanco nos pareció que era el Santo Padre. El Santo Padre atravesó una gran ciudad casi en ruinas. Habiendo alcanzado la cima de la montaña, él y todas las demás figuras religiosas son asesinados por una ráfaga de balas y flechas. Para muchos, esta parte del tercer secreto describe los acontecimientos del 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición de la Virgen María en Fátima. 20.000 devotos ocupan la Plaza San Pedro para presenciar el discurso papal. De repente se oyen disparos.
mientras un hombre armado trata de acabar con la vida del Papa Juan Pablo II. Durante su recuperación de aproximadamente 3 semanas, pidió que le trajeran toda la documentación sobre Fátima. Este intento de asesinato provocó que el Santo Padre reexaminara el tercer secreto y se le ocurrió que este secreto se refería a él y que se había cumplido con este intento de asesinato. Él dijo, según aquella aparición yo habría muerto, pero estuve en el umbral de la muerte y la bienaventurada Madre me previno. Y dijo que Nuestra Señora guió esa bala a través de él. Solo por fracciones de pulgada, la bala no tocó ningún órgano vital del cuerpo del Santo Padre. Un segundo atentado contra la vida del Papa ocurrió un año después durante una visita de entre todos los lugares a Fátima, Portugal. Un cura católico trató de apuñalar al Papa con una bayoneta, pero fue frustrado por los guardias de seguridad. Poco después del segundo intento de asesinato, Juan Pablo decidió que era hora de consagrar a Rusia como era debido. Escribió una carta a todos los obispos, incluyendo los obispos ortodoxos, invitándolos a unirse a él para consagrar al mundo, incluyendo a Rusia, al Inmaculado Corazón de María. El 25 de marzo de 1984, más de 50 años después de la primera solicitud de Lucía a la Iglesia Católica, el Vaticano le otorgó la consagración a Rusia. Y la hermana Lucía dijo, sí, Santo Padre, el cielo ha aceptado la consagración. Y luego de eso sucedieron muchas cosas que fueron maravillosas. Gorbachov llega al poder y él tiene un corazón distinto y decide que quiere ir a visitar al Papa. El corazón de Mikhail Gorbachov, con un pasado ligado a la KGB, el dictador comunista más poderoso del mundo, se había ablandado. Su intelecto se iluminó, él vio la verdad. Algunos expertos difieren en que el colapso de la antigua Unión Soviética fuera por causa de intervención divina. En cambio dicen que fue la estrategia de autopreservación de Rusia y la sobrevivencia en un mundo que cambiaba rápidamente. La Unión Soviética había sido un país estancado, una economía estancada durante aproximadamente 20 años. Cuando Gorbachev finalmente llegó al poder, la economía era un fracaso. La gente hacía filas durante horas para recibir pan y papel higiénico. Él quería dar ese sentido de apertura y reestructuración porque se dio cuenta que debía hacerlo. Mikhail Gorbachev no cambió de opinión con respecto al comunismo, fue una simple reforma que se salió de control. Sin embargo, algunos sospechan que un poder superior trabajaba para restablecer prácticas religiosas en una región en la que habían sido oprimidas durante más de 70 años. Consideran al país más ateo del mundo, tratando de imponer el ateísmo en todas partes. Gorbachov visita al Papa. La bandera cae ante la Rusia comunista por última vez. El muro es derribado y la libertad religiosa se practica de nuevo en Rusia. Y hoy el renacimiento espiritual en Rusia es absolutamente fenomenal. Es posible que estos momentos decisivos, desde la crisis de los misiles de Cuba a la Guerra Fría y los atentados contra el Papa, junto con la caída del comunismo, sean mera coincidencia? ¿O podrían ser la realización total de la profecía de Fátima? En 1989 el muro de Berlín cayó sin necesidad de batallas. La gente que lo construyó lo derribó. Eso es una conversión, es un cambio en el corazón. Eso terminó la Guerra Fría y terminó la amenaza inmediata de aniquilación nuclear que había rodeado al mundo desde principios de los años 50. Sin embargo, algunos insisten en que hay otra profecía más oscura contenida en el tercer secreto, que este misterio aún no está resuelto. ¿Por qué muchos creen que la profecía de Fátima está relacionada con la Tercera Guerra Mundial? Es una de las controversias más duraderas y misteriosas de la Iglesia Católica. Las profecías de Fátima. Creo que hay mucha controversia y especulación porque somos seres humanos. Queremos ver las cosas con claridad. Y por eso necesitamos hallar las respuestas. Estamos en una encrucijada y una dirección podría llevarnos a la paz mundial. Y si tomamos la dirección equivocada, nos llevará a guerras tan terribles que las naciones serán aniquiladas.
El primer secreto predijo almas quemándose en el infierno. El segundo secreto advirtió de una devastadora guerra. Los creyentes afirman que ambos parecen haberse realizado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero algunos dicen que la tercera profecía aún no se ha cumplido. Si es así, ¿qué verdades podrían yacer ocultas en la bóveda del Vaticano? Todavía hay algunas personas, algunos grupos, que piensan que el texto aún no ha sido revelado completamente y que el Vaticano ha mantenido algo escondido. El Vaticano publicó lo que dicen que era el tercer secreto el 26 de junio de 2000. Y eso no puede ser el tercer secreto. Una persona que tuvo la oportunidad de ver el tercer secreto afirma que es de aproximadamente 20 o 25 líneas. La versión del Vaticano del tercer secreto de Fátima es de 62 líneas. La versión del Vaticano del tercer secreto no lleva ninguna firma de la hermana Lucía al final. Todas las cartas que conocemos, las auténticas de la hermana Lucía, tienen su firma al final. Algunas personas creen que esta supuesta parte del tercer secreto, que aún está escondida, contiene una profecía sobre una futura aniquilación, quizás un intercambio nuclear. Pero la mayoría de los seguidores del Vaticano están satisfechos con el hecho de que la Iglesia haya revelado adecuadamente las palabras de la aparición de la Virgen María a la hermana Lucía. Pensar que el tercer secreto aún no ha sido completamente revelado es sensacionalismo. El tercer secreto ha sido revelado en su totalidad, porque el Vaticano tiene los escritos originales de Lucía en portugués y pueden buscarlos en Internet y encontrarlos. El Papa Juan Pablo II dijo que el mensaje había sido comunicado. El actual Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, dijo que todo el mensaje había sido dado. La hermana Lucía, según tengo entendido por gente que la conoció, estaba desilusionada cuando la gente dijo que el mensaje no había sido entregado en su totalidad. El 13 de febrero de 2005, luego de toda una vida satisfaciendo lo que ella creía era el deseo de la bienaventurada madre de difundir el mensaje de Fátima, la hermana Lucía murió por causas naturales a la edad de 97 años. 2 meses después, el Papa Juan Pablo II, de 84, también murió. Hoy el Vaticano sigue creyendo en los acontecimientos que se llevaron a cabo en Fátima en 1917. El Papa Benedicto XVI escribió una explicación completa y exhaustiva de Fátima. Las apariciones tienen la aprobación de la Iglesia. Todas las profecías se han realizado. Pero algunos todavía se preguntan si las profecías están completas. Creen que aún podríamos estar yendo hacia una aniquilación mundial. La profecía tiene 2 caras. O habrá una guerra tan terrible que todas las naciones serán aniquiladas, o habrá paz mundial. Para la Iglesia Católica y los que creen en la profecía, el mensaje de Fátima todavía es urgente. El mensaje que Nuestra Señora vino a traer se le llama a menudo el plan de paz celestial. María vino a decirnos que debemos vivir vidas responsables. Las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, en cierto modo, entre otras cosas, fueron de Dios viniendo a nuestro mundo para decirnos, cuidado, hay algo que está mal. El mundo está en peligro. No estamos contentos con lo que está sucediendo. ¿Fue el tercer secreto definitivamente revelado? ¿O hay más, como creen algunos, escondido bajo la gran sombra del Vaticano? Hoy cuando ves a nuestro país, y estoy hablando de Estados Unidos, estamos situados al borde del precipicio de la aniquilación de naciones, de la que nos advirtió Nuestra Señora. Pero aniquilación, cuando dices esa palabra, aparece en la mente de las personas la bomba atómica, pero esa es solo una forma de aniquilación. Si diezmas la economía de una nación, la aniquilas. Los intérpretes de los acontecimientos actuales sugieren que existe esa posibilidad con Wall Street en continua crisis y armas nucleares en manos de extremistas radicales. Estados Unidos es el único país que ha usado armas nucleares, y creo que una vez que el segundo país lo hace, será mucho más fácil que el tercero, el cuarto y luego el quinto lo hagan. Otros sugieren que existe la posibilidad de cambiar el destino con éxito.
La verdadera pregunta es si usaremos nuestro libre albedrío para traer paz a la Tierra primero. Así como, por ejemplo, las principales potencias nucleares del mundo, Estados Unidos y Rusia, deban ser líderes. O si usaremos nuestro libre albedrío para traer primero el infierno a la Tierra. Porque lo que está en juego es la salvación de las almas y la paz mundial. ¿Y qué podría ser más importante para la humanidad que la salvación de las almas y la paz mundial? Si la profecía de Fátima converge con la paz entre naciones, podría servir como vindicación final para los 3 niños y su visión.